Muchas gracias. Ok, gracias también a los 392 participantes que tenemos en este momento. Entonces vamos a continuar dándole línea a lo que seguimos con la ponencia número 16 de la noche, denominada Ecosistemas de Innovación, una oportunidad para la productividad empresarial. En este momento tenemos como invitada a Viviana Lucía Barney Palacín, de la ciudad de Pereira, Colombia. Viviana es ingeniera de sistemas, especialista en gestión de la calidad y normalización técnica, magíster en sistemas integrados de calidad, experta universitaria en dirección de instituciones de educación superior, diplomada en formulación de proyectos con MML y MGA, certificación internacional en negociación. Actualmente directora del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la UTP, CID 4.0. Fue jefe de planeación de la Universidad Tecnológica de Pereira en el periodo 2011 y 2014, directora ejecutiva del Ecosistema de Innovación Red de Nodos de Innovación, Ciencia y Tecnología de Risaralda, coordinadora de la Secretaría Técnica de la iniciativa Cluster Novitas 4.0, fue parte del equipo diseñador de sistemas de gestión de la calidad de la Universidad Tecnológica de Pereira y del proceso de autoevaluación y acreditación de los programas institucional. Experiencia en auditoría interna, coordinadora también del Sistema de Información Estratégico en la Universidad Tecnológica de Pereira, experiencia docente de los programas de Ingeniería Industrial y Administración Industrial de la Universidad Tecnológica de Pereira y la especialización de Alta Gerencia de la Universidad Mariana de Pasto. Viviana, un placer tenerte con nosotros, te damos la bienvenida, ya estamos viendo la pantalla. Viviana, no te escuchamos. Deshabilita porfa el micrófono. Oh, ya, ok, ya, listo. ¿Ya? ¿Ok? Sí, ¿Ahí me sí, escuchan? bienvenida. Listo. Sí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, David. Bueno, un saludo para todos los participantes, a los ponentes, a los organizadores, pues, y a todos los panelistas también. Un saludo muy especial. Excelente esta gran oportunidad, súper contenta, pues, de poder compartir esta experiencia desde nuestra ciudad Pereira, Risaralda, y desde la Universidad Tecnológica de Pereira. Y pues básicamente pues dando como inicio al proceso un poco, vamos a hablar, pues aquí ya estamos viendo el modo presentación, creo, si me permite, ¿ya? ¿Ahí se ve bien? No estoy, hola, ¿me escuchan bien? Sí, ahí se ve bien, perfecto. Sí, perfecto. Bueno, perfecto. Entonces, pues dando inicio a este proceso, un poco contarles el día de hoy que pues cómo esta relación que existe entre esas posibilidades de generar transformación productiva en los diferentes territorios, no solamente acá en Colombia, sino en América Latina, y en el mundo además, cómo estos ambientes que se empiezan a generar y que se requieren para generar espacios y ambientes adecuados para que la innovación impacte la competitividad y la productividad se desarrollen, cómo estos ecosistemas empiezan a generar esta gran oportunidad para ir hacia la transformación productiva de un territorio y obviamente impactar todo el desarrollo empresarial. Entonces, nuestro objetivo básicamente es visibilizar ese vínculo que está entre esta posibilidad y la pues, de estos sistemas que crean condiciones de manera adecuada y que obviamente son una construcción en lo que estamos perfilando, pero que en el mundo se empieza a ver y que hay varios referentes con respecto a esto y pues obviamente tanto en América Latina y en Colombia también tenemos la parte de ese propósito. Es entonces como la innovación, obviamente, que tiene este vínculo tan importante con la competitividad y la productividad, pues definitivamente va más allá de un paradigma de moda. Ahora vemos que mucho en las diferentes instancias se habla de innovación y que efectivamente tenemos que comprender que cuando hablamos de innovación, este soporte que se da en el conocimiento desde las universidades, desde estas posibilidades de hacer transferencia, soportado en esta industria del conocimiento como tal que está ahí, pues la innovación va más allá de paradigmas de moda.
y efectivamente genera un impacto en todo lo que tiene que ver con la transformación productiva. Aquí entonces empezamos a hablar de esa ruptura de paradigmas de cuando antes las empresas como tal guardaban como en sus recintos sus secretos, las universidades también, por el otro lado también desde sus grupos de investigación, desde sus ecosistemas de investigación específicamente, pues generamos procesos donde efectivamente llegamos hasta de pronto un prototipado y se fundamenta el tema de del conocimiento puesto, digamos, al servicio a través de publicaciones, de las citaciones, pero aquí entonces empezamos a ver cómo se requiere ir más allá y cómo esa productividad se liga estrechamente a la innovación, va muy de la mano con el ritmo acelerado de cambio tecnológico. Los vemos cómo entonces surgen nuevos sectores que requieren cada vez permear más el conocimiento y es una constante dinámica que hoy es de una manera, pero luego definitivamente nos cambia las percepciones. Como la planeación que antes era y que siempre ha sido dinámica de estos escenarios, pues empieza a ser cada vez más dinámica y más abierta y surge entonces el tema de la innovación abierta, donde la interacción entre estas grandes compañías, las startups, los emprendedores, los grupos de investigación desde las universidades, los centros de innovación y productividad, los centros de investigación, las oficinas de transferencia de conocimiento también que se da desde este ámbito, todos ellos hacen parte de un ecosistema como tal que no puede trabajar de manera aislada, sino que si se articula de manera adecuada puede generar factores decisivos efectivamente para que se den soluciones específicas a los problemas tanto de la industria como obviamente con un componente que permea también la transformación social. Eso, digamos, tiene muchísimos ejemplos en este momento pues a nivel mundial. De hecho, pues creo que para todos es conocido pues el Silicon Valley, ¿cierto? Israel, China es otro ejemplo, India, en América Latina pues tenemos proyectos en Chile, en Brasil, en el mismo Colombia en Medellín, ¿cierto? Hay una red global de parques científicos donde encontramos alrededor de 350 miembros en el mundo de 77 países, y todos digamos que vamos en esa dinámica y de cómo estas comunidades que viven una cultura colaborativa son realmente la base para avanzar en estos ámbitos de la sociedad del conocimiento y generar un cambio transformacional realmente en nuestros territorios. América Latina y Colombia específicamente y este territorio en el que pues nosotros estamos en este momento, que es pues desde Risaralda, el eje cafetero, pues que ya en nuestro ecosistema, no ha sido también ajeno a todo este proceso y pues ha estado en este contexto también. A nivel nacional, pues también de ciencia y tecnología, de conciencia, pues vemos también cómo se empieza a fundamentar todo este ecosistema alrededor de empezar a generar y promover institutos y centros de investigación, pero no solamente desde este ecosistema, sino que migra allá hacia centros de desarrollo tecnológico y un poco más allá hacia los centros de innovación y productividad, hacia los parques tecnológicos, hacia estas unidades de las empresas, centros de ciencia para la apropiación social del conocimiento, el reconocimiento de empresas altamente innovadoras, son actores de nuestro ecosistema que, como decíamos, es importante articular en estos procesos. Esto es un poco actualmente lo que en ciencia se encuentra, no son los únicos que hay, muchos de ellos están en procesos de reconocimiento específicamente, y esto se entrelaza también con una política pública nacional de desarrollo productivo que conecta entonces estos dos escenarios, que si bien hacia el proceso de la competitividad y la productividad, pues tiene que estar vinculado, como decíamos, con el propósito de lo que tiene que ver con los ecosistemas de innovación que empiezan a soportarse muy enfáticamente en los resultados de esta investigación y de este conocimiento y la gran capacidad que se encuentra en nuestras universidades como tal. Es entonces donde cuando estos ecosistemas empiezan a enmarcarse en los territorios, regularmente, y aquí pues lo planteamos como en 4 perspectivas. Lo primero es que siempre hay algo que ejerce como disparador, como ese motivante a que efectivamente tiene que haber un cambio y tiene que haber estos ambientes colaborativos de ecosistemas de innovación,
y definitivamente lo enmarca las condiciones que tiene un contexto en un territorio específicamente y cuál es su proyección y hacia dónde quiere ir. El otro componente es entonces ya qué es aquello que detona con base en la capacidad, cuáles son los elementos de personas, sino también de instituciones, y cómo entonces esta triple, no hablamos ya de la triple, sino de la cuatro hélice, cuando hablamos de cómo entonces desde el gobierno, desde la sociedad civil, desde la academia y el sector empresarial, pues tienen que activar efectivamente la participación de la comunidad en torno a estos propósitos y crear los ambientes adecuados. El otro tema es, y entonces eso cómo lo convertimos en realidad y cómo ponemos manos a la obra que efectivamente se vaya avanzando en el proceso, se muestren resultados y victorias tempranas que generen esa esperanza también en estos territorios y que avancen alrededor de lo que está ocurriendo en tendencias pues, y lo que necesitan las empresas y el sector empresarial. Y el otro componente, pues, que es supremamente importante, es que debemos compartir lo aprendido, ¿cierto? Generar redes de conocimiento, estar conectados no solamente como territorio, sino también con estas redes que efectivamente están en esta misma dinámica y que hoy, de hecho, este simposio es parte de los procesos que se deben generar. ¿Cómo nace entonces la esperanza? Y aquí vamos a compartir una experiencia que hemos vivido en este ecosistema desde hace más de una década y que va muy de la mano con esta tendencia que se está produciendo, y es que hay una motivación a repensarnos, ¿cierto? Entonces, regularmente tiene que ver con todos estos elementos de contexto en donde económica, social, de las dinámicas que se viven pues en los diferentes territorios, enmarcan esa motivación de que es necesario un cambio, es necesario articular esfuerzos. Y eso fue un poco lo que pasó en este territorio en Risaralda. Efectivamente, por allá hace más de una década, pues la capacidad llegó a unos niveles de desempleo del 23%, muy parecido incluso a estos temas de pandemia. El Tipurante estaba muchísimo por debajo pues del escenario nacional, muy por debajo de ciudades también que estaban pues en la punta en nuestros territorios. Y aunque veíamos cómo entonces habían muchísimas capacidades de cosas lindas como las obras de infraestructura que generaban diferenciación, el tema de la ocupación del sexto puesto a nivel nacional en competitividad, pero que veíamos cómo Colombia también retrocedía en el ranking mundial, es decir, no avanzábamos. Sin embargo, habían otros elementos como la biodiversidad, la riqueza natural, los paisajes y la riqueza hídrica aprovechar. Y sin embargo, el 90% de nuestras empresas no sobrevivían, ¿cierto? Las necesidades básicas insatisfechas en Risaralda estaban en el 29% por allá en el 2008. El índice de pobreza también estaba muy por debajo, pues muy por encima de los índices nacionales. Y había un desequilibrio entre esa linda capacidad que teníamos de premios mundiales, incluso de chicos que estaban en el territorio promoviendo el emprendimiento, pero pues que no lograban llegar allá. Y efectivamente se comenzaba con los problemas sociales que se tenían. Entonces, como desde este proceso se logra a partir de la capacidad de la Universidad Tecnológica de Pereira en este ámbito, desde una gestión que se hace desde la oficina de planeación, desde un equipo gestor y desde obviamente las ideas visionarias de las personas pues, que hicieron parte de este proceso, se empieza a soñar un cambio como territorio, y es ahí donde el rol de las universidades es el llamado a hacer estas instituciones que se deben a la sociedad y que en el marco de esta producción del conocimiento pues tienen como esa confianza también de la ciudadanía en poder generar propuestas de desarrollo mucho más allá de un ámbito, digamos, de un tiempo limitado, e ir más allá hacia efectivamente procesos de desarrollo de largo plazo. Entonces, como en este caso, la universidad decide a partir de este proceso decir, bueno, nosotros estamos contribuyendo realmente a la transformación económica y social de este territorio, a garantizar a la sociedad una universidad de alta calidad académica, y en este deber ser
se logra entonces generar una propuesta específica donde se convoca a todos los actores de la triada y además desde la sociedad civil a repensar la generación, digamos, de que pensáramos diferente, invertir en conocimiento en este ecosistema realmente producía bienestar, que la infraestructura sin capital humano y con pobreza y desempleo y violencia no era funcional. O sea, podíamos generar unas grandes infraestructuras, unos grandes proyectos de inversión de obras físicas, pero que efectivamente si no estaban permeadas por el capital humano, por la generación de conocimiento, por generar propuestas de desarrollo y crear ecosistemas y ambientes adecuados para estos propósitos, pues no iban a ser funcionales. Ahí entonces es cuando surge un proceso que se llama Sociedad en Movimiento, que hoy en este momento se llamaba Movilización Social, y se unen todas las universidades de este territorio por estos propósitos comunes. Se logra entonces permear un propósito a 20 años en un escenario en donde se especifica que la sociedad es quien ejerce el ámbito, digamos, de la oferta, cuál es la demanda que se tiene. Se pusieron de acuerdo en 6 políticas públicas específicas. La primera, obviamente, era el tema de la articulación de la educación como tal en todo el sistema educativo. Cómo conectar la educación con el sector productivo en un ámbito sistemático de generar un ambiente de I+D+I adecuado, de permear los propósitos de apropiación social del conocimiento y cómo entonces también conectar la comunidad con este propósito. Sociedad en Movimiento entonces reúne en su inicio a 134 instituciones, además de 18 instituciones de educación superior, donde los rectores de estas instituciones entonces toman la decisión de hacer un proceso de desarrollo, de ir en este ámbito de convocar a la sociedad y trabajar muy de la mano también con el gobierno, firmando pactos y acuerdos específicos que denotaran más allá de estos 4 años específicos del gobierno, digamos, actual, con un propósito, digamos, a 20 años de transformación que se delimitó al año 2032. Esa apuesta de futuro se denominó el círculo virtuoso, que es como lo que comentaba ahora, empieza desde esa sociedad actual que queremos cambiar, que implica llegar incluso desde la primera infancia, intervenirla de manera integral, incluso con ámbitos de proyecto de vida, de pensamiento científico y creativo, donde se cierren las brechas sociales y se articule obviamente con el colegio y la universidad. Y aparece entonces el propósito de conectar este sistema educativo con el ámbito productivo para la transformación productiva como tal y la competitividad, y aparece la sombrilla específica del ecosistema de innovación que se soporta en todo el ámbito de lo que tiene que ver con las capacidades de investigación. Allí entonces hay una perspectiva de futuro donde efectivamente en los territorios vemos que es poco probable alcanzar transformaciones sociales con una vía tradicional y que efectivamente la decisión de ecosistema implicaba obviamente la estabilidad desde el gobierno, pero que los actores eran quienes estaban llamados a su despliegue con un propósito de potencializar incluso esas capacidades hacia el desarrollo endógeno, generando equilibrios en la sociedad del conocimiento, en la capacidad de anticiparnos y participar en redes como tal y de hacer alianzas estratégicas para que estos propósitos puedan ser posibles. ¿Cómo entonces se plantea poner un detonante para que este sueño, digamos, no sea solamente un sueño, sino que se convierta en una realidad? Surge entonces un propósito de un ecosistema como tal, como decíamos, la red de nodos de innovación, la contribución a la solución de estas problemáticas, que básicamente une a diferentes instituciones alrededor de la facilitación del Plan Regional de Competitividad, donde el ecosistema de innovación entra a ser un soporte y un pilar fundamental. La Universidad Tecnológica en ese momento fue el nodo articulador de la red, y se unen diferentes instancias donde se generan nodos de innovación que de alguna manera corresponden a una especie de parque tecnológico distribuido, o sea, no es solamente un tema de infraestructura, es un tema de capacidades blandas y duras, donde se pone en el centro de todo este relacionamiento al ser humano.
al talento humano, al poder potencializar efectivamente esas capacidades que se tienen desde el ámbito de las personas y que obviamente desde ese ámbito pues se realizan todos los ejercicios de articulación de capacidades, de proyectos como tal, de infraestructura, etcétera. Ese fue, digamos, el marco de acción y un poco en los referentes que se derivan a partir de este propósito, pues como decíamos, el centro es el talento. Del talento surgen los proyectos de innovación que requieren financiación e inversión, todo un propósito de institucionalidad y gobernanza para poder sostener el ecosistema y, sin ser menos importante, pues todo el ambiente adecuado de la infraestructura, tanto física como tecnológica. Esos actores, entonces, dentro de esta propuesta, no hacía referencia solamente a las universidades, los investigadores, las empresas y el gobierno, sino que pretendían entonces generar un ámbito de ecosistema desde estas empresas responsables socialmente, los emprendedores, los inversionistas privados, nuevos empresarios. Ahí empezamos entonces a hablar de las spin-off, de las startups, de las empresas ancla que hacen parte de este propósito, de los gremios y los líderes sociales, semilleros de investigación, el gobierno para sostener la estrategia y todo el tema del sector político también, porque las políticas públicas y el agendamiento público para estos propósitos son de manera efectivamente fundamental. Estas capacidades entonces tienen un soporte importante. Aquí vemos los 8 nodos de innovación, ciencia y tecnología que en este marco del territorio se plantearon. Y dentro del Plan Nacional de Competitividad aparece un pilar muy importante hoy que en ese entonces, digamos hace una década, hablábamos de tercerización de procesos del conocimiento con sectores como el KPO, que eran pues, temas de ese tipo de modelos de negocio, y que hoy se le da un impulso fundamental con todo lo que tiene que ver con las tecnologías 4.0. Es por ello que uno de los sectores promisorios estaba, digamos, determinado en ese ejercicio y dentro del ecosistema que se estaba planteando se generan 2 nodos de innovación que están enfocados a todo lo que tiene que ver con las plataformas de soporte en las tecnologías de información y comunicación y el nodo, el 6DT, que es el nodo que efectivamente hace referencia a las tecnologías 4.0 y que se enmarca hacia la sostenibilidad del territorio de una manera inteligente, mejorando las condiciones de vida y el bienestar de las personas. Es decir, cómo la tecnología efectivamente no es per se, no es un ámbito de moda también, no es, va acorde a las necesidades económicas, productivas y sociales, pero tienen que tener un impacto en el desarrollo utilizándolo de una manera pues que impacta realmente la sociedad, el medio ambiente y el ámbito económico. Y sobre esa base, digamos que se empieza a construir como este gran ecosistema. Ello entonces permea también un término que hoy lo vemos mucho más allá de estos propósitos también, y es que empezamos a hablar de economía digital, o conocida también como economía en Internet, y que cada vez se refiere a, o está, digamos, muy articulada con el punto de despliegue que tenemos en la economía tradicional, pero que es mucho más fácil cada vez poner la diferencia entre ellas. Entonces, cómo una economía basada en la tecnología digital que se utiliza como soporte, digamos, en estos ámbitos de la cuarta revolución industrial, se entrelaza cada vez para generar mayor valor agregado, mayores condiciones de oportunidades de productividad empresarial y de crecimiento y desarrollo para los territorios. El Centro entonces de Innovación y Desarrollo Tecnológico es parte de este ecosistema y aquí entonces ya me voy a referir a este caso específico. Es un centro que queda en la Universidad Tecnológica de Pereira, pero que hace parte pues de todo el ámbito de este territorio y que conecta incluso ya en el nivel nacional con propósitos también de alianzas estratégicas, que lleva 3 años en implementación, 3 años en operación, pero pues 10 años, digamos, en todo este propósito fundamental y que se convierte entonces en una plataforma de integración a este propósito de conectar la labor científica a aplicar efectivamente las necesidades del sector productivo y social. O sea, es una articulación de capacidades
No se trata de duplicar esfuerzos, ahí es supremamente importante tener en cuenta en este tipo de ecosistemas que no se dupliquen esfuerzos, es decir, muchas veces se generan propósitos y proyectos de este tipo, pero que efectivamente terminan haciendo duplicación de esfuerzos por no articular adecuadamente las capacidades que se tienen en torno a estos territorios y terminan siendo, digamos, de una sola institución y no ejercicios, digamos, de desarrollo realmente para el sector productivo y social. La propuesta entonces de valor de este tipo de centros es básicamente ir hacia la adquisición y desarrollo de nuevas tecnologías, hacia mejorar el portafolio de las empresas y del sector productivo, generar valor para la empresa y una cultura de innovación, digamos, en la región donde cada vez sea más pertinente como tal los propósitos de la investigación. Es importante la investigación básica, hay que seguirla promoviendo, definitivamente tiene inclusive muchísimo más valor ahora, pero tiene que haber un equilibrio entre esa investigación básica y su pertinencia incluso, porque de ahí salen propósitos que involucran oportunidades incluso para la investigación aplicada. Y debe haber un equilibrio en la inversión entre la investigación básica y la investigación aplicada para que efectivamente la investigación aplicada pueda ser transferida a la solución de problemas económicos, sociales y productivos empresariales. Hay que trabajar en redes definitivamente, no solamente desde el ámbito de las universidades en sí, desde las redes de conocimiento, sino también en redes institucionales, en redes del ecosistema que involucren a todos estos actores del desarrollo por estos propósitos comunes. Obviamente cada institución, las personas que participan en ellos tienen intereses, los intereses no son malos. O sea, lo importante es cuando se empiezan a generar una alineación entre los intereses institucionales con estos intereses colectivos, donde se prima efectivamente hacia a un norte común, y obviamente en la particularidad ya de cada uno, pues podemos hacer más bien competencia, ¿cierto? O sea, es competir en alianza y competir por estos propósitos comunes con diferenciación. Esto es muy importante y creo que es una forma de también generar unas reglas claras de relacionamiento y en donde vemos también que entidades que pueden verse como competencia en un momento dado empiezan a colaborar y a encontrar valores agregados y que si efectivamente trabajan juntas, pues suman más, ¿cierto? Y hacen la diferencia. No se compite para lo local, se compite para lo global. En el marco, digamos, estratégico ya de nuestra apuesta, entonces hablamos específicamente de lo que tiene que ver con la industria 4.0. Y aquí, digamos que es muy importante ver cómo no hablamos de la solo tecnología, sino que hablamos del talento humano también 4.0. Específicamente, vemos cómo entonces empieza a ser primordial toda la adopción de estas nuevas tecnologías, ¿cierto? Es claro que en las empresas se tiene una dimensión de saber que efectivamente, o a ver, reconocer que es importante adoptar este tipo de tecnologías, pero muchas veces no se tiene el acceso, digamos, adecuado a ellas en un ámbito, digamos, dado. Entonces, estos ecosistemas también están llamados a generar esas oportunidades de ir fomentando este proceso, digamos, de apuesta, donde obviamente empieza desde este propósito, desde cómo capturo los datos y cómo cada vez esta captura de datos está más interrelacionada con el ámbito del proceso de las personas, de cómo entonces a través, por ejemplo, de Internet de las cosas, de un celular, cada vez es mucho más eficiente la generación y captura de datos, pero ahí no está el problema, sino el qué hago con ellos, cómo entonces los datos empiezan a generar un proceso de transformación y cada vez se va convirtiendo en un ámbito de mayor fundamentación para generar valor efectivamente, y ahí es donde está, digamos, el punto más específico sobre lo cual la transformación digital empresarial y en el ámbito pues, de un territorio inteligente se empieza a permear. Cómo interactuamos con las máquinas, ¿cierto? Cada vez de una manera más eficiente, pero también cómo la apropiación de ese conocimiento se permea en la ciudadanía y en la sociedad. Y surge además un elemento fundamental y es cómo entonces protegemos esos datos. Entonces, muchas veces vamos hacia un propósito de transformar digitalmente una compañía,
no solamente desde sus procesos, sino también desde de su marco productivo, pero este ámbito, digamos, de la ciberseguridad, de la protección de la propiedad intelectual, del manejo de los datos, es algo que definitivamente en la cadena se debe prestar muchísima atención. Entonces, ¿cómo estamos trabajando, digamos, este propósito en el marco del ecosistema? Básicamente tratando de que nuestra industria vaya un poco más allá del desarrollo de aplicaciones de software tradicionales y que efectivamente genere unas soluciones hacia la dimensión de hacer sofisticación de sus productos y servicios. Entonces, ¿cómo desde la industria TI se puede apoyar al resto del ecosistema en esa transformación y acompañarlos a que efectivamente esto puede ser un ámbito no necesariamente costoso, o sea, puede irse perfilando poco a poco, dependiendo de cuál es la necesidad y el plan estratégico que se tenga, pero que puede empezar por elementos muy sencillos que de pronto incluso en las mismas compañías ya los tienen, pero no se han dado cuenta cómo los pueden manejar. Entonces, este marco estratégico es supremamente importante en este propósito hacia lo que tiene que ver con el sector 4.0. ¿Cómo entonces estamos generando ecosistema a partir de este sector específicamente? Conectando y creando redes y comunidad. Es decir, la oferta de capacidades desde todo lo que tiene que ver con la industria 4.0 permea a los investigadores, a los emprendedores de este ámbito y a las empresas también de este sector, que bajo una propuesta de una ruta competitiva y unas líneas estratégicas de acción, pues podemos dar soporte a lo que tiene que ver con la demanda de la industria 4.0 para los sectores productivos de las regiones y para la sostenibilidad de un territorio hacia un marco, digamos, de un territorio sostenible e inteligente. Estas relaciones de colaboración para la innovación que conectan las capacidades de la oferta con la demanda son fundamentales permear en estos ámbitos de estos ecosistemas que se conforman pues en este propósito. Aquí en nuestro territorio, entonces, como caso específico, tenemos a la industria, como lo veíamos acá. La industria está enfocada en una iniciativa clúster donde hay alrededor de 43 empresas y 11 instituciones alrededor de estos propósitos. Este enjambre empresarial de alguna manera se crea hace ya unos 8 años y vemos cómo entonces ya el 47% de estas empresas que están en este clúster están exportando servicios. Cómo tienen entonces ya una ruta competitiva que está registrada en Colombia Compite y a la cual le están apostando. Y tienen, digamos, un marco, todas son MIPYMES, pero estas MIPYMES están caracterizadas porque son empresas relativamente pequeñas, pero con grandes oportunidades, digamos, de crecimiento. Y en este territorio o en esta experiencia, ellas están empleando alrededor de 428 personas. Esta es la forma, digamos, como está organizado el sector empresarial que soporta esta industria y que da respuesta a la demanda que se tiene. Esta es la ruta, básicamente la ruta competitiva de la cual estamos hablando. Novitas trabaja bajo 6 líneas de estratégicas. Una, pues obviamente su gobernanza, todo el tema de fortalecimiento de capacidades del talento humano, la sofisticación de sus productos y servicios, en esa conexión dentro de todo lo que tiene que ver con el ecosistema I+D+I, todo el mejoramiento de la productividad que tiene que ver sobre todo con el énfasis hacia cómo desde la transformación digital se empiezan a permear productivamente la forma de hacer más ágil los procesos, de involucrar el talento humano y no solamente la tecnología y los planes específicos y estratégicos empresariales, además de sus sistemas de liderazgo. Toda la diversificación del negocio y conquista de nuevos mercados, tanto nacionales e internacionales, y cómo permea transversalmente la inteligencia de mercados y vigilancia de la tecnología. Estos son como los ámbitos que desde el sector empresarial se están trabajando específicamente en el sector de las industrias 4.0 de las empresas que hacen parte de él. Esto también involucra entonces, además de que fortalezcamos la empresa existente, que generemos nueva empresa. Y aquí es donde el ecosistema entonces tiene programas de incubación y aceleración que involucra tanto los investigadores como los emprendedores, conectando estos dos elementos a través de rutas formativas de emprendimiento
pero que enmarcan también en el ecosistema hacia la innovación una estrategia de aceleración, de un plan de internacionalización a estas empresas que efectivamente logran fortalecerse a partir de esta ruta competitiva. En esta ruta como tal del emprendimiento se fomenta incluso desde los colegios el emprendimiento formativo, y cuando llegan a la universidad se empiezan a conectar no solamente con los grupos de investigación, sino también en el ámbito empresarial, donde entonces en esa relación de confianza surgen las oportunidades de startups y de empresas ancla alrededor de estos propósitos, y en el ecosistema se conectan para que en este ámbito de confianza puedan generar nuevas líneas de negocio, no necesariamente desde su ámbito empresarial, sino también apoyando el desarrollo endógeno con nuestros emprendedores. Hay una red también que genera estos propósitos desde el nodo de emprendimiento Se Emprende para Risaralda y para el Quindío, donde este ecosistema está permeando sus focos en 4.0 y en todo lo que tiene que ver con la economía naranja, y donde se han unido pues todos estos actores que hacen parte de él alrededor del apoyo a este emprendimiento de base tecnológica, y que sigue fomentando alrededor de unas 55 empresas que se han creado ya desde base tecnológica en este ecosistema. Tenemos entonces el desarrollo también de proyectos con potencial innovador, donde aparecen servicios tecnológicos de soporte a la innovación, desde las pruebas de conceptos, desde la generación de prototipos y desde la posibilidad de validar productos, no solamente para los emprendedores, sino como servicio también a las empresas que hoy están entrando en la dinámica y en los ambientes soportar, digamos, sus procesos, hacer transformación digital e empezar a involucrar todo lo que tiene que ver con las tecnologías 4.0 de soporte. Estos entonces retos están enfocados también desde este ámbito a que las empresas generen estos retos como tal, se les pueda prestar un servicio, digamos, de innovación en el ecosistema, pero asimismo hay unas estrategias que lo conectan con el sector académico específicamente y con este talento que se está formando desde las universidades. Hay dos estrategias específicas, una de ellas se llama Investiga, Desarrolla, Innova, que lo que hace es que a partir de los retos empresariales crea equipos desde con estudiantes de posgrado o estudiantes de pregrado y de la mano con los grupos de investigación para generar esta potencialidad de ir en la ruta de innovación y generar estas posibles startups a partir, digamos, de sus proyectos de grado de la mano con estos retos empresariales. Y la segunda estrategia es Materializa la Innovación, que está enfocada en promover la transferencia de tecnología al sector productivo, donde las universidades efectivamente cuentan con una gran cantidad de activos tecnológicos, muchas de ellas en unas fases ya de prototipado y que requieren, digamos, en el sector, pero que no han podido, digamos, escalarlos porque se han quedado un poco ahí en esa integración del Valle de la Muerte. Y es donde de pronto estos estudiantes de maestría o estudiantes también de pregrado que tienen ADN emprendedor pueden trabajar de la mano con los grupos de investigación que tienen estos activos como tal de conocimiento y ayudarles a generar esta maduración de sus proyectos con el ámbito que puedan convertirse en unas posibles spin-off y startups. Esos son como los dos elementos fundamentales, digamos, de que conectan como tal lo que tiene que ver con los procesos de formación hacia la innovación y a la posibilidad no solamente de hacer transferencia, sino también de generar y fortalecer nuevas empresas. Y pues esto es como el ámbito sobre el cual pues nos enfocamos muchísimo, y es que pues creo que para muchos de ustedes es claro el que trabajamos en las universidades bajo el ámbito de los niveles de madurez de las tecnologías, donde básicamente vemos cómo nos quedamos muchas veces acá, llegamos a un prototipo de pruebas de laboratorio, efectivamente generamos publicaciones, pero ya empezar a caminar hacia hacer una integración de esos componentes y simularlos en la realidad, poder tener entonces desde acá, desde el TRL4, incluso en poder pensar en modelos de negocio específicamente y cómo podemos llevar eso hacia el funcionamiento en un sistema ya productivo real,
pues es un ámbito y un camino que hay que recorrer, que efectivamente, digamos, este tipo de ecosistemas con todos los programas desde el emprendimiento, desde el fortalecimiento como tal de las empresas, pero en esa conexión que se hace también con las capacidades, digamos, de investigación y este talento que se está formando en nuestras universidades, pues creo que es la grandísima oportunidad que estamos viviendo, sobre la cual estamos trabajando en el ecosistema y que nos permite pasar al Valle de la Muerte. Hoy en este ámbito nosotros ya tenemos, logramos en estos casi 5 o 6 años que llevamos de operación, pasar de estos activos tecnológicos. Ya tenemos alrededor de unos 20 que efectivamente ya estamos, digamos, en estos niveles y enfocándolos ya hacia ruedas de negocios y hacia posibilidades de transferencia. Ya 2 de ellos también fueron transferidos. Y pues hay muchos otros 5 que están con potencial de generar spin-off y están siendo pues ya acompañados por el ecosistema, además de 84 emprendedores potenciales que tenemos en la ruta en este momento. Aquí pues es una muestra un poco de estas aplicaciones y estas potenciales spin-off que comentaba, cómo se están ayudando en sistemas inteligentes de transporte enfocados hacia la movilidad. Hay en redes inteligentes y distribución de energía como tal, y en todo lo que tiene que ver con desarrollo de software utilizando inteligencia artificial y procesamiento de datos, que es donde estamos enfocando pues el proceso. Para ello, obviamente, el ecosistema tiene acceso a laboratorios especializados, la infraestructura también es importante, no es la más importante, pero definitivamente se necesitan ambientes apropiados en los ecosistemas de innovación para poder que todos estos desarrollos, todos estos programas se lleven a cabo. En el caso, digamos, del Centro de Innovación, contamos con, obviamente, una infraestructura física dotada para ello y que está conectado con el edificio de formación avanzada, que es el que genera esa conexión con todo lo que tiene que ver con los posgrados que hacen parte de la pertinencia con este tipo de sectores. Y obvio, pues estos laboratorios especializados están enmarcados pues en todo lo que tiene que ver con la industria 4.0 como tal. Hay uno en Smart Grids, o redes de distribución de energía inteligente, en computación de alto desempeño, tenemos en emulación de redes, en fotónica e informática cuántica, tenemos el segundo laboratorio pues de este tipo a nivel nacional. Todo el tema de animación digital sobre la economía naranja y obviamente las pruebas de calidad de software para que estos desarrollos cuenten con estándares internacionales y estén a la vanguardia del poder generar procesos de internacionalización y puedan ser transferidos de una manera adecuada. Igualmente hay laboratorios para la gestión de la innovación, el de ciencia y tecnología y el de desarrollo de productos que están al servicio no solamente de las empresas, sino también de nuestros emprendedores y sobre las cuales pues se hace, digamos, toda esta motivación en estos ambientes pues para poder motivar el surgimiento de estos prototipos y el poder estandarizar pues como todos estos procesos. Y por último, pues hay una serie de servicios de extensionismo tecnológico donde se acompaña a las empresas a hacer gestión de la innovación empresarial, alinear equipos para trabajar la innovación, la vigilancia estratégica, no solamente desde el ámbito de las patentes, sino también desde un ámbito, digamos, comercial y estratégico de estar revisando las tendencias del mercado, de cómo se pueden conectar entonces con estos procesos para poder facilitar la transferencia de la tecnología. La formulación de proyectos de desarrollo, todo lo que tiene que ver pues ya con el marco pues de poder llevar a cabo estos prototipos a un nivel posterior. Ya hemos acompañado pues más de 40 empresas en la generación de estas rutas de innovación en nuestro territorio. Aquí hay una muestra un poco de lo que se ha hecho. Recordemos que les mencionaba al principio que de hecho este centro es uno de los centros bebés del país. Tenemos 3 años en operación realmente, o sea, implementamos en alrededor de 4 años, pues la implementación como tal, y en estos 3 años de operación, pues estamos convencidos de que definitivamente es la ruta, de que los sistemas de ecosistemas como tal de innovación se tienen que seguir fortaleciendo, pueden ser sostenibles si cuentan pues con todo el apoyo y las alianzas estratégicas que se esperan.
Estos son algunos de nuestros logros ya en estos años de operación como tal. Tenemos 27 grupos que han trabajado con el centro, un spin-off en incubación y 5 en proceso. Hay 15 productos tecnológicos ya de alto nivel y 84 potenciales emprendedores, 43 empresas en Novitas, y hemos llegado también a más de 13.000 niños y jóvenes que han participado en procesos de apropiación social del conocimiento, conectando en el círculo virtuoso con los colegios, digamos, de nuestro departamento. Dentro de estos aprendizajes, bueno, la experiencia de implementación de este ecosistema está sistematizada, está disponible, de hecho, de manera digital, tiene pues su registro, creo que lo podemos compartir con la red también, creo que es parte de los procesos importantes, digamos, de conocimientos que a veces se pierden la experiencia porque no se sistematiza, y creo que eso es uno de los elementos que desde pues todos estos propósitos hemos generado, y que definitivamente la única manera de generar conocimiento es pues poniéndolo a disposición también, ¿cierto? Entonces está a disposición de esta red toda esta experiencia de las problemáticas de contexto, las cosas buenas, los aprendizajes y todos los procesos que fue generar, digamos, todo este ecosistema desde su surgimiento hasta obviamente ya su puesta en operación, y pues creo que es algo que puede servir muchísimo pues para otras experiencias y a otros ámbitos que también quieran entrar en esta dinámica o que estén también en este proceso. Hemos aprendido muchísimas cosas, por ejemplo, que definitivamente los doctores no se las saben todas y que la sociedad los necesita definitivamente aplicando su conocimiento. Que nadie aprenda por cabeza de otro, definitivamente tenemos que meter la cabecita en nuestro propio contexto. No sirve de referente la experiencia de los demás, pero cada dinámica y cada territorio tiene sus propias condiciones y tiene que adaptar lo que va a realizar, sus procesos y sus proyectos, a efectivamente lo que es además su esencia cultural. Entonces, no vale decir que, por ejemplo, acá vamos a implementar un Silicon Valley, porque es que, por ejemplo, esta región pues no es obviamente San Francisco, ni estamos en México, ni estamos en Calvados, son referentes. Es más, ni siquiera Medellín, que está aquí cerquita y que está en el país, es diferente el contexto de esta ciudad, de este territorio, a ese territorio. Entonces, si bien son referentes que podemos utilizar de estos aprendizajes, hay que adaptarlos o, como decimos, un poquito platanizarlos a nuestro contexto específico de territorio y de ecosistema. Los tejidos empresariales son diferentes, la forma, digamos, del mismo sistema educativo y culturalmente somos distintos, entonces sí hay un referente importante, pero hay que hacer una adaptación. Las interventorías para este tipo de proyectos son benditas, definitivamente entre más rigurosas mejor, hacen que los proyectos efectivamente puedan darse, que se puedan sortear y cerrar las brechas que hay entre direccionarlos de pronto hacia o perder el camino, y creo que el haber contado en este caso con no solamente la interventoría como del proyecto como tal, sino también desde el ámbito nacional, haber estado en el sistema de monitoreo y vigilancia, etcétera, nos dio, digamos, un marco de ser muy rigurosos y muy cuidadosos con todo lo que se planteaba y poder lograr los objetivos y en algunos casos sobrepasarlos. Hay que aprender para emprender, hacerle que es para adelante. Definitivamente el contexto del recurso humano es vital, es lo más importante y tiene que estar en el centro de todo. No hay problemas, hay retos. Y esto creo que es algo que definitivamente tenemos que fundamentar muchas veces. Las problemáticas, si se ven como problemáticas, pues hacen que tiremos la toalla y dejemos los proyectos a medias. Creo que no. O sea, hay algo que definitivamente para nosotros fue fundamental, y es eso, ver los problemas como retos siempre, y eso nos llevó a que efectivamente pudiéramos sacar adelante todo este proceso y que hoy como ecosistema estemos conectando definitivamente no solamente con el ámbito nacional, sino también ya a nivel internacional, a pesar de ser, digamos, uno de los centros más jóvenes del país. Y pues ya, así como en el resto de territorios, definitivamente tenemos talento, y eso, el recurso humano lo vale todo, y por eso es que estamos, digamos, en estos ejercicios.
Algunas de nuestras conclusiones, pues sí, hay rezago productivo en la región y en el país, hay bajo acceso, digamos, a apropiación de las tecnologías y baja inversión en I+D+I, pero eso tampoco hace que no hagamos nada para poder solucionarlo. Y creo que en esa dinámica está el país, estamos como regiones, no solamente a nivel de Colombia, sino en América Latina también, y creo que pues definitivamente ahí es donde la generación de redes y los trabajos colaborativos y la innovación abierta y la investigación abierta empiezan a ser importantes. El desarrollo endógeno puede potenciar definitivamente el desarrollo empresarial, fomentar las spin-off, las startups, los nuevos emprendimientos, hasta que pensando desde lo local para lo global. Tenemos muchísimos desafíos y oportunidades desde las actividades productivas y la contribución también a la sustentabilidad y a la mayor eficiencia en el uso de los recursos, no duplicando esfuerzos, generando estos propósitos comunes, incluso a nivel empresarial, generando encadenamientos y alianzas estratégicas, que ahí es donde digamos que este tipo de elementos como lo son las iniciativas clúster son fundamentales. Las industrias 4.0 en los sectores productivos son vitales en este momento y muchísimo más por lo que estamos viviendo actualmente. Creo que esto dinamizó mucho más estos procesos de transformación que se venían venir. No solamente es un tema de máquinas, no solamente es un tema de procesos de producción, permea también la cultura, los liderazgos y las personas. En las ciudades inteligentes usar la tecnología definitivamente tiene sentido si lo hacemos pensando en hacer la vida del ciudadano más cómoda y dar mejores servicios. Ahí es donde efectivamente hay una forma eficiente que permea también e impacta a todo lo que tiene que ver con la economía. Y para poder que esto sea posible debe haber definitivamente una coordinación tanto desde el territorio como desde las diferentes entidades privadas, públicas y académicas, y de conexión con el orden nacional e incluso internacional, que permite crear acceso pues a estos polos de desarrollo en proyección con las apuestas que se tienen pues como territorios y como países. Esta es la experiencia un poco que queríamos compartir. Como les digo, está sistematizada toda esta experiencia desde sus inicios, desde su génesis. Aquí están los correos electrónicos y bueno, también pues la ponencia queda a disposición de ustedes y esperamos que pueda contribuir en algo pues como a estos procesos que desde la productividad y la competitividad pues, de que son tan importantes en este propósito. Muchas gracias. Viviana, muchas gracias. Viviana, te cuento que en este momento tenemos 324 participantes. Hay bastantes preguntas, entonces voy a tratar de canalizar algunas. Aquí tengo una que me envían de la Universidad de Guanajuato. Dice que para potencializar la innovación y el desarrollo tecnológico, ¿qué estrategias servirían para conectar las necesidades puntuales de las empresas de los diversos sectores con las universidades? Porque suele pasar que muchas investigaciones realizadas en las universidades no tienen nada que ver con las necesidades reales de las empresas. De acuerdo. Mira, yo creo que esto es nosotros acá lo llamamos la estrategia pull push, ¿cierto? ¿Cuál es la normalidad, lo que plantea pues en la pregunta? O sea, normalmente desde las universidades, desde los grupos de investigación, obviamente con algún conocimiento del contexto, se generan, digamos, las ideas de investigación y se empieza a fomentar y a producir, digamos, estas inversiones para poder sacar adelante estos proyectos, pero muchas veces desconectados como tal del contexto real o de las necesidades, digamos, productivas reales de las empresas. Entonces, un poco lo que estamos haciendo es como tratando de equilibrar estos dos elementos, desde obviamente hacer el levantamiento de activos tecnológicos y de conocimiento desde las universidades, que están en un grado de madurez que más o menos puedan tener un ámbito de aplicación, y no solamente desde cuál es el activo. A ver, voy a poner un ejemplo. Yo tengo, digamos, unas cámaras que hacen identificación facial, supongamos, y que están aplicados al sector de movilidad para identificar, bueno, no voy a decir facial, sino, por ejemplo, las placas de los carros.
Pero resulta que es que de pronto en este contexto no se necesitaba esa tecnología en esta aplicación, sino que esa misma tecnología de pronto puede servir de base para aplicarlo a unos temas de movilidad, por ejemplo, de los centros comerciales, que son otro, digamos, otro ámbito empresarial, ¿cierto? Entonces, no necesariamente el modelo de negocio que se plantea desde un inicio, desde la investigación, es el que el contexto está requiriendo efectivamente. Entonces, ahí, digamos que un poco la estrategia de estos ecosistemas es empezar a acompañar ese cierre de brecha entre poder identificar qué activos tecnológicos tenemos y si son aplicables efectivamente a qué sectores, ¿sí? Y poder empezar, digamos, a través de unos escenarios, digamos, de ruedas de negocios para identificar adoptadores tempranos de tecnología, ver si podemos conectarlos y a partir de ahí, conjuntamente de la mano con la empresa, empezar a madurar esos ejercicios de una manera más eficiente, muy enfocados en lo que la empresa necesita. Eso es cuando ya las investigaciones, digamos, están. Hay otras que encontraremos que definitivamente no son aplicables y pues sí, nos dieron publicaciones y eso, pero pues que es, o es muy, puede que sean aplicables, pero que requieren muchísima inversión para poderlos hacer. Ahí pues las universidades tendrían que tomar un poco la decisión y conjuntamente también con las empresas si están dispuestas a generar esas inversiones para poderlas llevar, digamos, a un término de aplicación. Pero también hay que trabajar en el modelo ideal, o sea, mientras vamos cerrando la brecha, lo que tenemos en la web y cómo podemos conectarlos a través de estos ejercicios que acabo de plantear, el otro proceso es hacer empresarial, como lo planteamos un poco en la presentación, y a generar programas que conecten de una vez que esos retos estén a disposición de los grupos de investigación, de los estudiantes de posgrado incluso que van a permear sus propuestas de pregrado, de posgrado, de proyectos, perdón, y empezar a visualizar si hay la posibilidad de que esto vaya hacia la investigación aplicada generando primero unos ejercicios de prueba de concepto donde se verifique su viabilidad técnica y si es posible entonces empezar a caminar de la mano de las empresas. Vemos que ahí es donde está, digamos, el modelo push-pull, que es partiendo desde el ideal, cuáles son los retos y sobre esos retos pues empezar a focalizar, digamos, hasta dónde efectivamente definimos nuestros proyectos. Lo otro, entonces, para resumir, es qué activos tenemos y cómo esos activos podemos empezar a conectarlos para cerrar la brecha. Muchas gracias, Viviana. Tenemos por aquí otra, Esteban Jaramillo, de la Institución Universitaria Pascual Bravo, de la ciudad de Medellín. Me gustaría saber qué tanto influye los sistemas de gobierno para la generación de estas oportunidades en cuanto al aumento de la productividad con base a la innovación. Bueno, digamos que hay dos elementos. Hay muchos parques tecnológicos, centros de innovación y productividad que surgen incluso desde el ámbito privado, ¿sí? En este caso, en nuestro ecosistema, estamos, digamos, en el marco de una entidad pública, pero definitivamente para su desarrollo y para su sostenibilidad, este tipo de programas siempre tienen que estar permeados, o sea, tiene que haber una colaboración entre los diferentes actores, y estoy hablando de la academia, del gobierno y del sector empresarial y de la sociedad incluso, ¿cierto? Porque ahí es donde está, digamos, el cúmulo de las necesidades sociales, o sea, eso tiene que, y sobre todo en nuestros países, donde las diferencias, digamos, son un poco amplias, pues tenemos que generar ecosistemas que tengan un tema de equidad y beneficio social, que no sean solamente para unos poquitos y para una élite, sino que al contrario, tengan impactos efectivamente en que se pueda transferir, pueda ser cada vez más abierto y pueda llegar a más personas. Aunque surjan de inversiones privadas, pues puede haber más autonomía, obviamente, en su desarrollo, pero definitivamente para el estímulo de este tipo de programas, pues va a tener un impacto en los temas de agenda pública y de alguna manera siempre se va a necesitar que estén los tres elementos ahí fundamentados. Creo que es, y creo que pues en nuestro caso, para el surgimiento del ecosistema, el poder haber realizado ese agendamiento público a través de Sociedad en Movimiento fue fundamental, y el poder haber incidido en que en la política pública de nuestra ciudad y de nuestro departamento
estuvieran estos elementos dentro de la estrategia, permitió obviamente que fueran posibles. Muchas gracias, Viviana. Tenemos una última preguntita por acá. Dice que hoy se habla de la quíntuple hélice: universidad, empresa, Estado, sociedad y cultura. Una red colaborativa para la integración del ecosistema de innovación para Latinoamérica es clara para estos tiempos. Ahora complementa diciendo cómo llegar a la cohesión en innovación. Bueno, pues yo creo que ahí hay un elemento que lo veíamos en el círculo virtuoso cuando les presentábamos, y era después del tema, digamos, de la innovación como tal, viene el tema de comunidades, ¿cierto? Entonces, el tema de la comunidad no es solamente el beneficiario, sino también cómo entonces, digamos, tiene que haber comunidades innovadoras. Es decir, no es solamente la tecnología, digamos, y la innovación para que beneficie a la comunidad, sino cómo la comunidad entra a ser parte activa también de estos elementos. Ahí hay ejercicios, por ejemplo, como laboratorios vivos para la innovación, donde involucran también a la comunidad, ¿cierto? Entonces, es un ámbito, digamos, colaborativo, por eso tan importante para abordar la comunidad también que esté el gobierno. Ahí, digamos, que se aborda a lo que tiene que ver con las sociedades del beneficio, pero también es como desde ese círculo virtuoso la comunidad también genera esa cohesión a través de programas, ¿cierto? En donde el ecosistema acompaña a estas comunidades para identificar sus necesidades y hace parte del ejercicio también involucrarla para poder plantear sus soluciones de la mano con ellos, ¿cierto? Entonces, ahí es donde hablamos entonces de comunidades innovadoras, donde entonces ya no vemos al magíster, al doctor, solamente en los laboratorios de las universidades, sino también de esta manera cómo nos involucramos y empezamos a acompañar a las comunidades en el desarrollo colectivo de la solución a sus problemáticas. En Europa se conocen como los Living Labs. Obviamente esto tiene también un ámbito que va hacia las TIC, hacia las tecnologías de información y comunicación, pero digamos que adaptado un poco a nuestro territorio, hablamos de laboratorios vivos, donde se acompaña también de la mano a las comunidades en plantear como este tipo de ejercicios para cerrar el círculo virtuoso. Viviana, muchas gracias. Pero me voy a tomar un atrevimiento porque vi una pregunta que a mí también me surgió. Entonces te la quiero como decir ya para finalizar, qué pena. Dice Viviana, buenas noches. ¿Consideras que este ecosistema se ha posibilitado gracias a los recursos públicos o en definitiva cualquier institución universitaria? Con el tiempo tendría las mismas posibilidades de generar estos ecosistemas de I+D+I. La institución solita, una institución pues obviamente puede generar, digamos, su ecosistema I+D+I, pero el impacto que va a tener en su territorio definitivamente no va a ser como un ecosistema porque necesita definitivamente aliados. Entonces, en su interior, digamos que el generar este ecosistema es organizarnos, ¿cierto? Entonces, el poder levantar mis activos, el poder tener muy bien definidos mis grupos de investigación en qué están, cómo se relacionan. Ese fue el inicio incluso de este proceso acá, ¿cierto? Y el que esos parámetros nos den las instancias para poder focalizar hacia dónde definitivamente tenemos que ir. Pero una vez se ha organizado un poco la casa, ¿sí? Y hemos pues caminado, digamos, en este ámbito, definitivamente la universidad no está sola y no puede estar de espaldas a la sociedad. Las universidades se deben a la sociedad. Y en este ámbito tiene que actuar con los aliados. Si quiere impactar su territorio, definitivamente tiene que actuar con otras personas, con otras instituciones. No puede ir solita, ¿sí? Porque sería, digamos, como una especie de universidad in, y no in porque esté de punta, sino in porque todo es para adentro. Y creo que ese no es el propósito de las instituciones de educación superior. Viviana, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes.